Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al día 11 del mes de diciembre del año en curso. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar la lista de asistencia. Con gusto, maestra, señores consejeros, buenos días. El orden del día preparado para esta no sé cuál orden del día es la asistencia. Paso lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocorres, presidente. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias, les invito a nos pongamos de pie. Al existir quórum y siendo las 11 horas con 3 minutos del día 11 del mes de diciembre del año en curso, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública. Tomen asiento, por favor. Solicito al secretario de lectura al orden del día. Ahora sí. Con gusto, consejera. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria número 2 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocorres Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ/022/2014 y sus acumulados promovidos en contra de la Secretaría de Salud. Del procedimiento de queja número RQ/070/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del procedimiento de queja número RQ/094/2014 promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tabasco. Como el procedimiento de queja número RQ/100/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR/215/2014 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Del recurso de revisión número RR/163/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión número RR/280/2014 promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Del recurso de revisión número RR/289/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR/307/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR/315/2014 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión RR/328/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Central Tabasco. Del recurso de revisión RR/339/2014 promovido en contra de la Secretaría Técnica. Y por último, del recurso de revisión número RR/383/2014 promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión número RR/262/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión RR/321/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Central Tabasco. Del recurso de revisión RR/327/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Central Tabasco. Y por último, del recurso de revisión RR/337/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ/075/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El procedimiento de queja número RQ/101/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El recurso de revisión número RR/109/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El recurso de revisión número RR/304/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR/305/2014
323/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. Del recurso de revisión RR/329/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. Del recurso de revisión número RR/351/2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Y por último, el recurso de revisión número RR/355/2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RR/341/2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. RR/369 y 371, ambos del 2014, promovidos también de igual manera en contra de la Secretaría de Salud. RR/377/2014, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RR/382/2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. RR/386/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. RR/391/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. Y los recursos de revisión RR/393 y 395, ambos del 2014, de igual manera promovido ambos en contra de la Secretaría de Administración. Como punto número 9 tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso de los lineamientos para la elaboración, sistematización y compilación de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10 tenemos aprobación en su caso de la suspensión de términos por cierre del segundo periodo ordinario de sesiones y autorización para el segundo periodo vacacional del personal del Instituto. Como punto número 11 tenemos asuntos generales y como punto número 12 clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias. Le solicito de la consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. El orden del día ha sido aprobado, considera presidenta, con 3 votos a favor. Gracias. El punto 4 del orden del día es en relación a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de este mes de año, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes referida, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. Consejera presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del año en curso con 3 votos a favor. Gracias. El desahogo al punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para acceder a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este cuerpo colegiado. Con su permiso, consejera presidenta, compañero Isidro Rodríguez. En primera instancia, nuestra ponencia presenta los proyectos correspondientes a los procedimientos de queja con número RQ 022-2014 y sus acumulados. Todos estos asuntos, nuestra ponencia propone que sean fundados en virtud de que se acreditó la falta de respuesta en los plazos previstos por la ley, con la única excepción de el RQ 097-2014, que se desecha por ser extemporal.
En ese sentido, nosotros, en el análisis del caso, observamos que los plazos para la emisión de las respuestas incurrieron en extensión innecesaria, ya sea en los principios de los 20 días o los 10 días siguientes previstos por la propia legislación. Entonces, nosotros proponemos en estos acumulados declarar fundadas las quejas por omisión de respuesta en los tiempos y plazos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con la única excepción del RQ 097 de 2014, que se desecha por improcedente, puesto que se presentó fuera de los plazos previstos por la ley. Ese es el primer asunto que somete. Yo era que como son muchos los asuntos, en total van a ser 25. Precisamente por eso se hizo la sesión extraordinaria, para no dejar rezago. Vemos cada uno de los asuntos, no como lo veníamos acostumbrando, sino de una vez. Si tiene alguna cuestión que ¿Hay hacer, algún ninguno. comentario? No, ninguno. Pasamos al que sigue. Nuestro siguiente asunto es el proyecto al procedimiento de queja 070-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. En este caso, el agravio se manifiesta que el sujeto obligado omitió responder en tiempo y forma la solicitud de información. Nosotros, en el análisis del asunto, observamos que en efecto no se dio respuesta en tiempo y forma a esta solicitud de información que se gestó el 10 de abril del 2014. Por tal motivo, nosotros proponemos declarar la queja fundada y instruir al sujeto obligado para que dé respuesta en tiempo y forma. Ok, yo lo que adelante. Si tiene alguna cuestión, ninguno. Pasamos a... El siguiente asunto es el procedimiento de queja RQ 094-2014, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del PAN. En este caso, el quejoso argumenta que este sujeto obligado no publica la información mínima del oficio correspondiente al año 2009 y señala con precisión cuáles son los incisos de cada uno de las fracciones y artículos en el cual no se está cumpliendo por parte de este sujeto obligado. Sin embargo, nosotros al analizar el asunto observamos que esta queja es infundada porque la información a la que hace referencia el quejoso corresponde al año 2009. En efecto, la legislación aplicable establece que se debe conservar la información por un lapso de hasta 2 años. Para el caso que nos aplica, al tratarse de información fiscal del año 2009, la obligación de mantenerla en línea vence a finales del 2011, en el 2000 o inicios del 2012. Entonces, por tal motivo, este hecho no constituye un incumplimiento a la legislación en materia de transparencia, en virtud de que no le aplica ninguna obligación. Nosotros declaramos infundada la queja. Ya resolvimos algo Parecido, sí, un asunto parecido está dentro del número que señala la ley para los efectos de pedir información, la ley de 1909, y si la ley marca un tiempo a los efectos de la publicidad, entonces está fuera de ese marco que señala la ley. Correcto, pasamos al siguiente. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto al procedimiento de queja RQ 100-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. La solicitud versó en obtener los expedientes completos de compras directas
realizadas durante el 2012 con recursos del FASE, exclusivamente en la partida Servicios de Impresión. Con motivo de la queja, se presenta por el silencio injustificado del sujeto obligado. Sin embargo, nosotros al analizar el asunto, efectivamente encontramos que la solicitud de información se respondió posterior a los plazos previstos por la legislación. La normativa tiene plazos fatales para el cumplimiento de la entrega de la información solicitada, como mencionábamos hace un momento, el primer plazo de 20 días y 10 días adicionales con costos a cargo del sujeto obligado en caso de cierto incumplimiento no justificado. Esta solicitud de información se sustanció durante la elaboración de este recurso, de este proyecto de recurso de revisión, o incluso durante la sustanciación del propio asunto. Sin embargo, queda acreditado en el momento jurídico en que ocurrió la omisión de respuesta en los plazos previstos por la legislación. Por lo tanto, nosotros proponemos esta queja como fundada en razón de la acreditación de la respuesta de solicitud de información un tiempo de 41 días hábiles después de su presentación. No, en efecto, si bien es cierto que ya la información ya fue otorgada al solicitante, la misma, por tratarse de un recurso de queja, fue fuera de tiempo y por ende no ha lugar al sobreseimiento de la misma. Y es muy... Pasamos al siguiente asunto. El siguiente asunto es el proyecto del recurso de revisión 215-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este caso, el requerimiento informativo versó sobre la obtención del convenio con número de folio específico que se nos señala aquí y sus anexos que lo conformen, celebrado por el sujeto obligado con Pemex el día 25 de febrero del 2013, relativo al servicio de supervisión, seguimiento operativo, acreditación ambiental de las intervenciones a pozos en el activo integral aceite terciario del Golfo y otros de la región norte. Como solicitante ilustrado del tema, dice que en caso de existir datos personales o alguna cláusula de confidencialidad, requiere la versión pública de estos documentos solicitados. Nosotros observamos que el sujeto obligado determinó la disponibilidad de la información, pero en principio no la entregó por la vía solicitada por el propio recurrente. Posteriormente, el sujeto obligado realizó ciertos actos para subsanar la inconformidad del recurrente, ya que publicó en el portal de transparencia 6 documentos: el convenio específico, el anexo B, el anexo H, el anexo AE, el anexo SSPA y el acuerdo de clasificación con el que reserva el anexo A del convenio. Al realizar la valoración, el estudio y el análisis de cada uno de los documentos publicados entregados al solicitante, nosotros observamos que respecto del anexo A no se entregó la información por encontrarse reservado. El anexo B y el anexo AE sí se entregaron, pero por lo que respecta al anexo B1
no se entregó. Esta es documentación inherente a la solicitud de información y es parte central del documento requerido. También observamos que el anexo H se entregó incompleto, como de igual forma el anexo SSPA. En resumidas cuentas, de la información entregada al solicitante, observamos que un anexo no fue entregado y 2 anexos se entregaron de forma incompleta. Consecuentemente, los actos del sujeto obligado no son suficientes para estimar a cabalidad el cumplimiento de la solicitud de información, debido a que se encuentran incompletos algunos de los anexos que forman parte de la información requerida y la total y falta de entrega de uno de los documentos mencionados, que es el anexo B1. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo emitido en su momento por parte del sujeto obligado, con excepción del acuerdo de reserva, y requerir para que se entregue la información que en este momento es incompleta y en otro caso no entregada. ¿Tienen una pregunta? Ok, yo en ese asunto, dado el mandamiento que me da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de su plan de asuntos en que tenga que ver con relación de trabajo, no opino nada al respecto. Prácticamente. Continuamos con el proyecto del recurso de revisión 263-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Aquí se requieren los oficios y anexos enviados por este sujeto obligado a la Secretaría de Contraloría en el año 2013. En principio, se obtuvo como acuerdo emitido por este sujeto obligado la prevención en los términos indicados por la ley. Sin embargo, estimó el propio sujeto obligado no desahogar esta prevención y por lo tanto clasificar esta solicitud de información como no presentada. Ante esto, el particular, la persona, presenta el recurso de revisión y nosotros, en el análisis de los asuntos, observamos que si bien es cierto que existe el derecho de prevenir para aclarar solicitudes de información, también tenemos por el otro lado que las personas no tienen esta carga de la prueba de identificar con precisión exactamente la denominación específica de los documentos acorde a la voz de las instituciones públicas, el nombre exacto de los documentos. Las personas acceden, tienen derecho de acceso a la información pública y las instituciones y los servidores públicos la obligación de localizar los documentos donde se encuentra la información de interés de las personas. En este caso tenemos que en esta desahogo de la prevención tampoco se observó una ruta a seguir a manera de dotar a las personas de información complementaria que les pudiera, en dado caso, ayudar a identificar de forma precisa cuáles documentos específicos son de su interés en razón de la generalidad, y esto puede apoyarse a través del cuadro general de clasificación archivística, que de acuerdo a la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco debe de tenerse en cada una de las instituciones públicas. Esto pudiese ayudar a identificar por parte del solicitante con mucho mayor precisión, sin estar obligado,
los documentos con denominación específica de su interés. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo emitido en su momento e instruir al sujeto obligado para que proporcione la información consistente en todos los oficios emitidos por este sujeto obligado durante el año 2013 que estén dirigidos hacia la Secretaría de Contraloría. El requerimiento informativo es específico y se refiere a los oficios generados por este sujeto obligado en su comunicación institucional con otro sujeto obligado denominado Secretaría de Contraloría. Queda abierto el asunto para análisis. El siguiente asunto es el proyecto de recurso de revisión 280-2014, promovido en contra del ICET. En este caso se requiere el nombramiento de Rubén Alfredo Peraza Torres y de José Agapito Domínguez Lacroix, ambos servidores públicos del ICET. En primer momento, este sujeto obligado emite el acuerdo de disponibilidad donde adjunta los nombramientos de los servidores públicos antes mencionados. Sin embargo, el ciudadano hoy recurrente se inconforma de esta respuesta. Nosotros analizamos la integralidad de las actuaciones, medimos la calidad de la información cruzada con el requerimiento informativo, analizamos los plazos de actuación del sujeto obligado y verificamos la legalidad de los procedimientos. En verdad no encontramos ninguna omisión al cumplimiento de este requerimiento informativo. Por lo tanto, nosotros proponemos confirmar este impecable actuación del ICET en atención a esta solicitud de información, en virtud de que se encuentra plenamente satisfecho el derecho de acceso a la información pública. ¿Tiene alguna cuestión? El siguiente asunto es promovido contra el sujeto obligado Secretaría de Salud correspondiente al recurso de revisión 289-2014. En este caso se requirió conocer si la vacuna del papiloma humano se debía aplicar a los beneficiarios del Seguro Popular durante el año 2012. De nueva cuenta, como lo hicimos con el asunto anterior, el que acaba de presentar nuestra ponencia, valoramos la integralidad de la información, el cumplimiento de los plazos señalados por la normativa aplicable. También nos permitimos verificar la calidad de la información. Esto tiene que ver con el suministro de la información en las plataformas y en los documentos donde se transmite el requerimiento informativo, que conserven cierta calidad para que pueda ser nítido, verificable y que pueda, ante todo, observarse la información de interés. Nosotros, al realizar este cruce con la matriz relativa a las variables de cumplimiento en materia de acceso a la información pública, observamos que la Secretaría de Salud cumplió cabalmente con cada uno de los supuestos jurídicos que atienden y satisfacen el acceso a la información pública. El ciudadano que hoy se inconforma recibió en su momento la información completa
Me permito citar de forma textual la respuesta emitida por la Dirección de Programas Preventivos de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Dice: la vacuna se aplicó a un total de 14.274 niñas durante el ejercicio 2012, siendo vacunadas las niñas de 11 años de edad y o quinto año de primaria, sin importar su derechohabiencia. Quiere decir que este derecho humano a la salud fue ejercido por la Secretaría de Salud, aplicando las vacunas a esta población de menores, de personas menores de edad, sin importar bajo qué derechohabiencia se encuentra. Entonces está inmerso dentro de este cúmulo de datos, está inmerso toda la actuación en materia de vacunación del papiloma humano. Como no hay distinción entre la tipología de derechohabiencia en el cual se encuentran estas personas, por lo tanto la respuesta es global y atiende a cabalidad la solicitud de información. Por lo tanto, nosotros proponemos confirmar el acuerdo de disponibilidad emitido en su momento por la Secretaría de Salud, debido a que se encuentra cabalmente. Sí, perdón, nada más al asunto, era beneficiario del Seguro Popular durante el año 2012, conforme obviamente era el proyecto del consejero. De manera general, la institución manifiesta que a todos les dieron el servicio, sin importar obviamente si sean o no beneficiarios, incluyendo los del Seguro Popular. Va implícito dentro de lo mismo. Listo. El siguiente asunto. El siguiente asunto es el proyecto de recurso de revisión 307 de 2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. En este caso se requirió la base de datos de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias generadas por el Departamento de Pagos de los recursos del FASA 2011, en el cual se indiquen los datos anexos. Y aquí el requiriente de información señala 14 rubros, 14 datos que deben contener los documentos donde se encuentra la información de su interés. Solo por mencionar algunos: número de quincena inicial, tipo de pago, importe bruto total, tipo de nómina, etc. Como respuesta, se le indicó que se encontraba frente a información de naturaleza publicable en el portal de transparencia, información mínima de oficio, y se orientó al requiriente de información para que consultara el portal de transparencia, concretamente en el artículo 10, fracción primera, inciso E, donde se localizan 45 nóminas del personal contratado por honorarios y 25 nóminas del programa Brigada Móvil de Sanidad. Como inconformidad, el ciudadano presenta que la información es incompleta, que revisó el enlace y no se encuentra toda la información, sino que es parcial. Y reitera que lo que requiere es la nómina pagada con los recursos del FASA,
correspondiente al año 2011. Como alegatos, el sujeto obligado manifiesta que la información se proporcionó en el estado en que se encuentra. Nosotros observamos en el análisis del asunto, al revisar la documentación publicada, que las nóminas que el sujeto obligado entregó están incompletas debido a que no reflejan todos los elementos o datos que requirió el solicitante. Asimismo, se advierte que algunos datos de la nómina están incompletos o ilegibles directamente desde el archivo electrónico fuente de la nómina. Además de lo anterior, se omitió proporcionar las nóminas correspondientes a la primera quincena de los meses de enero, febrero y julio del 2014. Este análisis que realizamos, estas conclusiones, no fueron manifestadas dentro del informe rendido por el sujeto obligado. A lo que quiero referirme es que si por alguna razón había piezas de información que resultaran ser inexistentes por alguna razón, aquí era la oportunidad de aclararlo, como por ejemplo las primeras quincenas de los meses de enero, febrero y julio. Si por alguna razón esta información es inexistente, en los acuerdos o en los informes enviados por el sujeto obligado debió manifestarse de esa manera. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo recaído en esta respuesta a la solicitud de información y se ordena emitir uno nuevo donde se complemente la información del requisito. Aquí nada más es una precisión, es decir, nosotros sabemos que el número de cheque no se puede proporcionar. Sí, porque aquí dice número de cheque, número de cuenta, importe bruto total que se paga, del periodo de la nada, importe total de deducciones que se reciben, importe neto que se recibe de personal dentro de la propia solicitud. Sí, efectivamente, el sujeto obligado da parte de la información, pero dado que nosotros hemos acordado que ya las revocaciones no van a ser parciales, sino totales, porque al fin de cuentas van a entregar toda la información, por eso es que se entregó parte de la información, pero aquí es importante precisar que el número de cheque no se puede proporcionar. De acuerdo a lo que él solicita, dentro de otras cuestiones, pues. En las actuaciones de los sujetos obligados, ahí ellos ya sabrán cómo, de qué manera se van a dar. Y de proteger los datos confidenciales. Bien, pasamos al asunto 315. Continuamos. Nos permitimos presentar el proyecto al recurso de revisión 315-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. En este caso, el ciudadano requirió el informe final de la auditoría con un número de folio D1 AUD 003-2013. Como respuesta, la Secretaría de Contraloría emite un acuerdo de negativa por tratarse de información reservada y señala como supuestos jurídicos los contenidos en las fracciones segunda y tercera del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Como inconformidad, el recurrente arguye que la respuesta no está debidamente fundada y motivada y asegura que la auditoría concluye con el informe, que además corresponde a años anteriores. Como alegatos, el sujeto obligado reconoce la reserva y negativas emitidas
y asimismo argumenta estar imposibilitado para entregar la información porque la auditoría referida por el solicitante aún se encuentra en periodo de solventación. Además, con motivo de la auditoría, se iniciaron procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos, lo que implica que hacer público el informe de auditoría requerido pone en peligro el principio de seguridad jurídica y de inocencia de dichos servidores públicos, además que se lesiona la objetividad del procedimiento administrativo de responsabilidad. Nosotros, en el análisis del asunto, observamos que el sujeto obligado reserva toda la información, ahí está la primera inconsistencia, y documentación referente al informe de la auditoría con número de folio que mencioné hace unos momentos, correspondiente al ejercicio 2012 y enero a junio 2013, en el cual se incluyen oficios, correos electrónicos, informes de auditoría, actas de cierre de auditoría, cédulas de observaciones, actas de inicio de auditoría, papeles de trabajos, varios, así como todos los documentos que se generen, tengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título referente a los resultados del citado informe. Sin embargo, si nosotros atendemos el artículo 33 de la ley de la materia, los expedientes generados con información pública no pueden resolverse totalmente, y en caso de tener información susceptible de reserva debe de impedirse el acceso de manera fundada y motivada solo a las partes susceptibles de reserva, no a la integralidad de los documentos. Por ende, no procede en el asunto la reserva total del expediente de la auditoría solicitada, porque es contemplar actos o hechos futuros de realización incierta que aún no obran material ni informativamente. Quiere decir, documentos que incluso todavía ni siquiera se han generado. La ley de transparencia es precisa al señalar la temporalidad en la que se pueden reservar los documentos, y uno de estos supuestos es desde el momento en que se genera, pero desde el momento en que se genera, no posteriormente, no desde antes de que se genere. Aparte, los documentos fijados por el sujeto obligado no fundan ni motivan porque el informe de la auditoría constituye datos particularmente susceptibles de reserva dentro del expediente respectivo. De ahí que se estima que no se vincula el informe de auditoría solicitado con los argumentos de reserva en hipótesis legales similares. Por otro lado, las características que guarda la información solicitada no revelan que se trate de datos que permitan conocer las acciones que actualmente se encuentran realizando el sujeto obligado respecto de las líneas de investigación que le falten por concluir en los expedientes de responsabilidad, ni que describa sus labores de vigilar el adecuado cumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la ley. Anteriormente hemos resuelto asuntos exactamente idénticos a estos, incluyendo las propias reservas a las auditorías. Lo solicitado tampoco versa sobre las diligencias, esto es clave en el asunto. La información solicitada no versa sobre las diligencias o actuaciones propias de los procedimientos de responsabilidad iniciados por el sujeto obligado en enero del 2014, ni acerca de documentación o constancia cuya difusión afecte o limite el desarrollo de los procedimientos que se siguen, perjudique o revele la capacidad juzgadora de él. Al contrario, el interés sustancial del recurrente es obtener solo, exclusivamente, el informe de la auditoría,
el cual, atento al análisis de sus características, revela que es un documento generado cuando se concluye la fase de auditoría, donde se asientan hallazgos, conclusiones, resultados y recomendaciones del audit. De igual forma, se localizó que la fase de la solventación de las auditorías derivadas de las auditorías independientes se gestiona después de generado el informe de auditoría. Quiere decir que la solventación de observaciones son una consecuencia del propio informe donde se concluye la auditoría, circunstancia por la cual se aprecia la información derivada de las solventaciones no se incluye en el informe de la auditoría, para suponer que se conocerán los nombres de quienes tengan procedimientos administrativos de responsabilidad como resultado de dicha solventación. Porque, como decíamos hace un momento, las solventaciones se generan a partir de la entrega del informe de conclusiones de la auditoría. En tal virtud, la información solicitada no implica información que provoque a las personas que tengan acceso a él presunciones erróneas sobre la honestidad y principio de inocencia de los servidores públicos. Tampoco pone en riesgo el principio de objetividad ni el principio de presunción de inocencia, como dije en su momento, ni constituye información susceptible de reservarse, porque no contiene información relativa al desahogo y desarrollo de los procedimientos administrativos de responsabilidad. Los procedimientos, como ustedes saben, queridos colegas, pues es totalmente parte del informe de las auditorías. Son procedimientos específicos en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De lo que se pueda deducir se causa perjuicio en las actividades de prevención o persecución de los delitos, impartición de justicia o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes a cargo de la Secretaría de Contraloría. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo de reserva dictado por el sujeto obligado y, a su vez, el acuerdo de negativa por falta de motivación y fundamentación y no encontrarse ninguno de los supuestos previstos por el artículo 31 de la ley de la materia. Queda disponible para la Bien, sí, ya lo habíamos analizado, solo hay que precisar que hay tiempos en que se lleva a efectos el proceso de la revisión de la cuenta pública, que tiene en cierto sentido un objetivo principal, que es que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto de cada órgano público que ejerce recursos. Y en esa circunstancia, el informe, ya sea interno de Contraloría o un informe por contrataciones externas que haga Contraloría, tiene un periodo perentorio quienes elaboran las auditorías de presentar un informe. Y ese informe está colmado de observaciones en su defecto que posteriormente se tendrá que solventar, pero eso de ninguna manera puede manifestarse que es información reservada, porque nada de alguna manera frena algún acto de investigación que pueda realizar el propio Congreso del Estado para vigilar la responsabilidad de servidores públicos. Consecuentemente, el informe de alguna auditoría es información mínima de oficio. Además, yo aquí nada más es realmente para que haya una reserva tiene que estar debidamente fundada y motivada. Y si nos encontramos que no hay diligencias donde se pueda señalar algún probable responsable de alguna investigación que se vaya a hacer, solamente en esos casos no podría darse. Pero aquí realmente es información mínima de oficio, y tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley de Transparencia, que dice que el sujeto obligado no podrá negar el acceso a las partes
no reservando un documento por lo que podrá a disposición del interesado en acciones públicas del documento solicitado. Lo que debió haberse hecho es divulgación pública a los efectos de que se dé la información en las condiciones que establece la ley. Pasamos al asunto 328. Presentamos el proyecto del recurso de revisión 328-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centro. Aquí se requirió copia en versión electrónica de la compensación, prestaciones o prerrogativas que se entregaron en efectivo al presidente municipal del Ayuntamiento durante el año 2014. El sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención y pidió al solicitante que aclarara a qué se refería con el término entregaron en efectivo. El recurrente considera que el sujeto obligado le pidió aclarar la solicitud fuera de los términos legales. Le asiste total y absoluta la razón al solicitante, porque de las constancias que obran en el expediente se desprende que el acuerdo de prevención se notificó al día siguiente del vencimiento del plazo legal de 5 días hábiles previstos en el artículo 34 de la ley y 41 del reglamento, la ley de transparencia. Aunado a lo anterior, el sujeto obligado cometió error al gestionar el trámite de notificación electrónica vía sistema Infomex y notificó el acuerdo de prevención como si se tratara de una respuesta definitiva. Este error presuntamente doloso también impidió que se continuara con la gestión de la solicitud de información, porque al emitir una respuesta terminal, todos los siguientes pasos que existen en el Infomex, pues en automático quedan bloqueados. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar este ayuntamiento. Revocamos al ayuntamiento de Centro en su acuerdo para instruirle que emita un nuevo acuerdo de disponibilidad y entregue la información solicitada por el ciudadano María Hernández Hernández. Se puede revocar al ayuntamiento o a las actuaciones que haga el ayuntamiento. Son las actuaciones, pero no directamente al ayuntamiento, ¿verdad? Bien. ¿Usted qué opina? Pues solamente ya no lo pude comentar ni con usted ni con el consejero José Antonio Mejor. Creo que usted también trae un tema parecido. Sí. Del mismo ayuntamiento. En el considerando cuarto, una palabrita que me hizo un poquito de ruido. Por tal motivo es menester revocar el acuerdo de prevención que se dictó en este asunto y requerir al ente para que admita, y donde el encuentro es admita, si ya se admitió, si se admitió, pues es decir, se admitió, se hizo una prevención. Exactamente. Nada más ese punto que observé en los dos. Es nada más admita, ya estaba, si se admitió, pues es bien. De hecho, tengo uno y yo no le pongo esa palabra. Tramite y de respuesta. Previene y no se desahoga, se tiene por no presentar. Se tiene por no presentado y se debe admitir. Sí, es correcto. Sí, se debe admitir. Sí. Ahora bien, vuelvo a insistir, ¿será que podamos revocarlo al ayuntamiento? La soberanía del pueblo. No, pero vamos a revocar nosotros las actuaciones que haga el presidente. El ayuntamiento es el cuerpo político. Perdón, se admita, es que se admitió. Se admitió
No se admitió porque se puso la prevención. Bueno, es que lo que sucede es que se hizo la prevención, pero Y no se admitió. No, de hecho le dan respuesta a través del sistema INCOMEX. Sí, puede ser error, es un error, pero eso no se tiene como tácitamente admitido. Es decir, hay que invitarlo a que se admita. Sí, ese es mi punto de vista, yo creo que está correcto. Con las Sí, reformas sí. al 115 el ayuntamiento se cuerpo colegiado, antes se le llamaba Camilo. Sí, pues Oye, gracias al Instituto de Transparencia que estamos resolviendo aquí como colegial. El término correcto debió haber sido siempre ese. Pero yo creo que para diferenciar el cuerpo colegiado de una y otras instituciones se le llamó el cabildo, porque cabildea, también es correcta la palabra cabildo, porque están cabildeando, están debatiendo, están analizando. Entonces pasamos al... Sí quedó claro lo de sin inquietud. No, pero bueno. Mire, si se hace una prevención, no se admite. Dicen que Primero el orden sí. de los factores no va a tener problema, Claro. sino de repente el producto va a ser... Así es. Que responda. Sí, vamos a cuál otro asunto, al de la técnica, la tarea técnica. Ahora presentamos el proyecto Dice del que el orden de los factores no va a tener producto, dice. Sí, hay que hacerlo absoluto, claro. el proyecto de recurso de revisión 339. 339 de 2014, promovido en contra de la Secretaría Técnica. Aquí se requirió por parte del OE recurrente copia de la nómina de pago de la Secretaría Técnica de los meses de enero a junio del 2014, que incluye a los 128 servidores públicos, 8 de base, 120 de confianza, que indican en el memorándum, cita de forma textual del Sí. memorándum. El sujeto obligado en principio se declaró incompetente para entregar la información. Como inconformidad, argumenta el hoy recurrente que dice el sujeto obligado que no es competente para presentar la copia de la nómina. Sin embargo, cuenta con un área administrativa y de recursos humanos, por lo que a todas luces se nota que no quieren entregar esta información según la inconformidad del recurrente. Como alegatos, la Secretaría de Administración es encargada de hacer las nóminas. Esta Secretaría Técnica, en la cual se recibió la solicitud de información, menciona que la Secretaría de Administración es la encargada de hacer las nóminas, mientras que la Secretaría Técnica solo revisa y valida, sin que exista algún precepto que obligue a la dependencia a tener copia del anticipado. Sin embargo, recordemos la ley de transparencia Sí, el informe mínimo de... señala con precisión que toda la información que esté en posesión de los entes públicos es susceptible de acceso. Por lo tanto, nosotros en el análisis de la actuación de este sujeto obligado encontramos en primera instancia que todos los sujetos obligados tienen como responsabilidad orientar adecuadamente a los solicitantes para que realicen las solicitudes de información ante las instituciones competentes. En este caso, la Secretaría Técnica, el primer incumplimiento que generó fue omitir la actuación de proporcionar la orientación al solicitante. Por otro lado, no está plenamente acreditada la incompetencia del sujeto obligado, porque dentro de su propio marco jurídico se desprende la posibilidad que posea las nóminas del personal que trabaja allí mismo, máximo que tiene unidades administrativas relacionadas con el pago de nóminas y recursos humanos. Por otra parte,
Técnica dispone que revisará y validará las nóminas emitidas por la propia Secretaría de Administración. Entonces, aquí encontramos el fundamento legal donde este sujeto obligado tiene participación directa en la información requerida. No aplica en lo absoluto la manifestación de incompetencia, debido a que sí existen atribuciones legales. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo emitido por la Secretaría Técnica y se le instruye para que emita uno nuevo y entregue la información de interés del solicitante. Es por lo que hace este asunto. Adelante. Por último, nuestra ponencia presenta el proyecto de recurso de revisión 383-2014, promovido por Fernando Calzada contra la Secretaría de Planeación y Finanzas. El requerimiento informativo versa sobre requerir las órdenes de pago que afectan el proyecto S7014 del año 2002. Como respuesta, el sujeto obligado solo entrega parte de la información a través del sistema Infomex. Entregó en específico 47 órdenes de pago e indicó al solicitante que la información restante podría consultarla en la Dirección de Tesorería Municipal y de Contabilidad Gubernamental de las propias Secretarías de Planeación y Finanzas. La inconformidad que manifiesta el recurrente es que, sin fundamento, este sujeto obligado limitó su derecho y solo dio acceso a 47 órdenes de pago, por lo que pide la totalidad de los documentos solicitados. En los alegatos, la Secretaría de Planeación y Finanzas manifiesta que hizo valer la imposibilidad técnica para remitir la información de forma completa a través del sistema Infomex, debido a la magnitud y extensión de la misma, más de 5 megabytes. Nosotros proponemos revocar este acuerdo por las siguientes razones. En principio, porque la ley de transparencia es contundente al señalar en los artículos 9, párrafo tercero, 39, fracción tercera, 44, fracción cuarta y quinta, 54, así como los numerales 37, fracción primera y 39, fracción segunda del reglamento de la ley, donde se garantiza el derecho de los solicitantes a elegir la forma en que desea acceder a la información pública. Tal elección debe ser respetada y garantizada por el sujeto obligado, salvo que medie justificación fundada y motivada para modificar la modalidad de acceso elegido. En el presente asunto, el sujeto obligado cambió la modalidad de acceso elegido por el solicitante y le exigió al interesado presentarse directamente ante sus oficinas para recibir la parte complementaria de la información. El sujeto obligado alegó imposibilidad técnica para enviar la información de forma electrónica, ya que la plataforma Infomex Tabasco permite la transferencia de archivos hasta por 5 megas, que esta cantidad ya subió, además ya estamos en 8 megas. Sin embargo, después del análisis del expediente, se concluye que los supuestos impedimentos técnicos que hizo valer el sujeto obligado no están comprobados, porque el archivo que contiene la información en cuestión no excede el límite de megabytes que se pueden remitir por Infomex. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que las complicaciones técnicas a las que pudiera verse expuesto el sujeto obligado al utilizar Infomex pueden superarse a otras alternativas ampliamente apoyadas por este órgano garante y reiteradas en muchísimas ocasiones, como por ejemplo publicando la información en el portal de transparencia, donde no existe en lo más mínimo ningún límite de capacidad de información.
En este caso, el sujeto obligado no acudió a ninguna de las otras alternativas, sino que directamente modificó la modalidad de acceso electrónico y pidió al solicitante presentarse en sus oficinas para consultar la información, atentando de forma directa contra los supuestos que garantiza la propia Ley de Transparencia en relación con la Constitución Federal. Esto, además de violar el derecho de acceso a la información pública, también trastoca el derecho a mantenerse en el anonimato, principio máximo en materia de acceso a la información pública. Finalmente, no hay que olvidar, los artículos 4 y 8 de la ley de la materia prevé que todos los sujetos obligados deben de respetar el principio de publicidad de sus actos y adoptar la tecnología de vanguardia en informática a fin de atender las solicitudes de información pública, preferentemente por vía electrónica. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo e instruir que se emita una nueva y se entregue la información completa. Son todos los asuntos que presentan. ¿Hay alguna cuestión que se vaya? No, nada más la palabra. Sí, yo creo que aquí, si bien es cierto que el sujeto obligado cumplió en partes con la entrega de la información, también no es que debió haberla entregado de manera completa y efectivamente buscar las opciones cómo y de qué manera podría otorgarla, y una de ellas, porque aquí se ha reiterado, es a través del portal de transparencia para que aparezca como información mínima de oficio, de tal suerte, y orientarle pues al recurrente a efectos de que checará el portal de transparencia en relación a la otra parte de la información que solicita. Estoy de acuerdo con eso. Vamos, entonces le solicito, dado los proyectos de resoluciones que ha presentado el consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, le solicito lo ponga a consideración de este cuerpo colegiado para su votación respectiva. Hago la diferenciación maestra del sí, nada más con la precisión de que el asunto de, sí, ya lo notó, ¿verdad? Sí, es el del sujeto obligado a Universidad Juárez. 215-2014. Okay. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, en el sentido de que, con relación al recurso de revisión 215-2014, opera la excusa de la consejera presidenta. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor, con la excusa correspondiente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, con excepción del recurso de revisión 215-2014, que es con 2 votos a favor, dada la excusa que opera en este asunto. Muy bien, muchas gracias. Entonces procedemos a conceder el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para que dé a conocer también sus proyectos de resolución en cuanto al contenido y sentido del uso. Tiene el uso de la palabra, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta, señor consejero José Antonio Bojorquez. Y yo traigo 4 recursos de la ponencia a mi cargo, que es la ponencia 1. El primer recurso de revisión es el 262/2014, interpuesto en contra del sujeto obligado Secretaría de Salud. En la solicitud se requiere, con el número de folio 0616-8514, lo siguiente: se solicita se exhiban oficios y sus anexos recibidos por ese sujeto obligado que hayan sido emitidos por el órgano superior de fiscalización durante el año 2013. La Secretaría de Salud, a través de su titular de la Unidad de Acceso a la Información, determinó la no presentación de la solicitud de acceso a la información. Desde luego, el inconforme presentó su recurso de revisión manifestando que se le negó la información de su interés. En ese sentido, proponemos revocar este recurso de revisión
en razón de que la información que se estudia, originalmente el sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención en el que alega que no es clara y precisa lo solicitado por el recurrente, ya que no menciona qué información o documento en específico requiere. Al respecto, el solicitante desahogó su prevención en los mismos términos de su requerimiento informativo, y en ese sentido el sujeto obligado finalmente emite su respuesta consistente en un acuerdo de no presentación de la solicitud, porque el recurrente no subsanó lo que le indicó el ente demandado en la prevención. Atendiendo a la naturaleza del asunto y por cuestión de método, el presente recurso de revisión se estudia en dos puntos, se estudió en dos puntos. Primero, la figura de la prevención, y segundo, el carácter que remite la información solicitada. En ese sentido, en el numeral 44, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a la letra dice, artículo 44, la solicitud de acceso a la información que se pretende por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos. Fracción 3, identificación clara y precisa de los datos e información que requiere, en el entendido que el particular solo podrá solicitar una información por cada escrito que se presente. En el caso resulta evidente que el inconforme expresó y delimitó de manera clara los extremos de su requerimiento informativo, pues señaló de manera expresa qué documentos eran de su interés conocer, especificando además el periodo del cual requería la información y el tema que le importaba. Por lo que la prevención efectuada por el sujeto obligado al solicitante fue deficiente por carecer de la debida fundamentación y motivación por las siguientes razones. Primero, la solicitud de acceso a la información que interpuso el recurrente es clara, completa y precisa. Es decir, lo que requiere es exhiban oficios y sus anexos recibidos por ese sujeto obligado que hayan sido emitidos por el órgano superior de fiscalización durante el año 2013. Es decir, la información que el órgano superior de fiscalización le envió a esa dependencia, los oficios y anexos. En segundo lugar, lo que se requiere versa sobre todos los oficios con sus respectivos anexos, como lo mencionaba, que han sido recibidos por la Secretaría de Salud de forma directa o con copia para el ente demandado emitido por el órgano superior de fiscalización durante el ejercicio fiscal 2013. Por otra parte, con respecto a la naturaleza de la información requerida, lo que le interesa en particular son los oficios con sus anexos que ha recibido la Secretaría de Salud durante el ejercicio fiscal 2013 por parte del órgano superior de fiscalización, ya sean remitidos de forma directa o con copia para la Secretaría en cuestión. De lo anterior, en el manual de organización del sujeto obligado dispone a dos áreas administrativas para la recolección de esta información. Primero, la Secretaría Particular, que es la encargada de organizar, coordinar, turnar y monitorear toda la correspondencia enviada al ente demandado a los titulares de las unidades administrativas. Y en segundo lugar, una unidad de seguimiento que cuenta con atribuciones y funciones para conocer los oficios o documentos que remite el órgano superior de fiscalización. Estas dos dependencias cuentan con funciones y atribuciones tanto para decir que la información que solicitó el recurrente referente a los oficios de su interés es información que está en poder del sujeto obligado, por lo que quienes resolvemos concluimos que la Secretaría de Salud puede y debe admitir y dar respuesta a la solicitud de acceso a la información del recurrente. En esa virtud, quienes resolvemos concluimos que en este asunto no se garantizó el derecho de acceso a la información del impetrante, por lo que con fundamento en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento, se revoca el acuerdo de no presentación de solicitud emitido por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud en atención a la solicitud con el número de folio 0616 8514 del índice del sistema Infomex Tabasco. Asimismo,
Se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, admita, tramite y dé respuesta a la solicitud mediante un acuerdo de disponibilidad y entregue completa la información solicitada, consistente en se solicita, se exhiba los documentos y sus anexos recibidos por ese sujeto obligado que hayan sido emitidos por el órgano superior de fiscalización durante el año 2013. En ese sentido, propongo la revocación de este recurso en contra del sujeto obligado de Secretaría de Salud para que se le dé cumplimiento a la entrega oportuna de la información requerida en su momento. Una cuestión que se parece. No, pasamos. Yo ya lo que yo te regreso. Continúe. Sí, cómo no. Y en el recurso de revisión 321/2014, interpuesto en contra del sujeto obligado al Ayuntamiento de Centra, Tabasco, en este recurso con el número de folio originalmente 064-34-214, se requirió lo siguiente: copia en versión electrónica del sueldo total que recibió de forma mensual el presidente municipal del ayuntamiento durante el año 2013, incluyendo bonos en efectivo. El 11 de agosto del 2014, el ayuntamiento de Centra, Tabasco, emitió el acuerdo de prevención con el número de control interno UAIC-122/2014. Y el 12 de agosto del 2014, el recurrente presentó su recurso de revisión alegando, entre otros, lo siguiente: recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado, fuera de sus términos legales, me solicita aclare la solicitud realizada. Por lo anterior, considero que el sujeto está usando una práctica dilatoria para no entregarme la información solicitada y en todo caso me está negando la información. De ahí que solicite la intervención de ese órgano garante. El sujeto obligado no me proporcionó los documentos que solicité, argumentando confidencialidad por datos personales que contienen lo mismo, razón por la cual solicito se obligue a entregármelos estando de haber datos que la ley contemple como personal. En ese sentido, propongo la revocación de este recurso de revisión, el 321/2014, por los siguientes motivos, fundamentos y razones. Una vez analizada la totalidad de constancias que integran el expediente, quienes resolvemos advertimos que las actuaciones del sujeto obligado en la atención de la solicitud informativa fueron deficientes. Lo anterior es así, pues si bien el sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención, erróneamente lo envió con una respuesta final a la solicitud informativa, situación que se hace evidente con las imágenes insertadas en este proyecto. Aunado a lo anterior, este instituto considera que la solicitud de recurrente era clara y no admitía prevención alguna, máxime que se trata de información que tiene el carácter de público y consecuentemente debe proporcionarse a quienes la solicitan. En esos términos, proponemos en este resolutivo lo siguiente: primero, con fundamento en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento, se revoca el acuerdo de prevención con el número de control interno UAIC/122/2014, emitido por la titular de la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Centra, Tabasco, en atención a la solicitud con el número de folio 064-34-214 del índice del sistema Infomex Tabasco, lo anterior de conformidad con el puesto del considerado 6 del presente fallo. Segundo, de conformidad con el artículo 63, último párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, emita un acuerdo de disponibilidad y entregue de forma clara y precisa la información requerida por el recurrente, consistente en copia en versión electrónica
del sueldo total que recibió de forma mensual el presidente municipal de ese ayuntamiento durante el año 2013, incluyendo bonos en efectivo. Por lo tanto, propongo también la revocación de este asunto para la entrega de la información solicitada por el recurrente. El otro asunto es también del Ayuntamiento de Centro Tabasco y es el recurso de revisión 327/2014, el recurrente es la misma persona del anterior. Sin embargo, no quise darle lectura en forma igual o pareja o secuencial, en razón de que el tratamiento es diferente. Piden aquí copia en versión electrónica de la prerrogativas que se entregaron al presidente municipal de ese ayuntamiento durante el año 2014. Entonces son solicitudes, preguntas diferentes. Aquí era sueldos y salarios, y aquí prerrogativas que se entregaron al presidente municipal del ayuntamiento durante el año 2014 en especie, en especie. En respuesta, el Ayuntamiento de Celta emitió un acuerdo de prevención con el número de control interno UAI-C, /117/2014, y con esa respuesta el recurrente interpuso el recurso de revisión con fecha 12 de agosto del 2014 y manifestó: recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado fuera de sus términos legales me solicita aclarar la solicitud realizada, llegando incluso a modificar la solicitud original para argumentar una solicitud inatendible, lo que es totalmente falso. Por lo anterior, considero que el sujeto está usando una práctica dilatoria para no entregarme la información solicitada y en todo caso me está negando la información. Nuestra ponencia propone la revocación por los siguientes argumentos y fundamentos. Una vez analizadas la totalidad de constancias que integran el expediente, quienes resolvieron advertimos que las actuaciones del sujeto obligado en la atención de la solicitud informativa también fueron deficientes. Pues si bien el sujeto obligado efectivamente emitió un acuerdo de prevención, este es erróneo, ya que, como mencioné, salió con una respuesta final a la solicitud informativa. Y bueno, pues allí en el propio proyecto agregamos imágenes insertadas, que insertamos para efectos de corroborar que sí le enviaron la información por el sistema Infomex, pero la prevención la envían como una respuesta. Tal y como sucedió en el asunto. Así. Pues bien, el sujeto obligado aquí se limita a manifestar que el tipo de información solicitada no se maneja en su administración. Aquí quiero hacer mención, ya la revocación va, pues obviamente, dentro de los mismos lineamientos jurídicos que le di lectura en el anterior, pero por prerrogativas pudiéramos entender las adiciones que se le dan a un servidor público como prestaciones, el hecho de tener viáticos, el hecho de tener pasajes aéreos, el hecho de tener vehículos, el hecho de comprarle inclusive el periódico, son prerrogativas que tiene obviamente adicionales un funcionario público cuando tiene acceso. Inclusive pudiera decir que hasta la cafetera, el café y todo lo demás son adiciones que obviamente recibe un funcionario público. En consecuencia, debe de responder el Ayuntamiento de Centro a este requerimiento informativo con relación a las prerrogativas que se entregaron al presidente municipal de ese ayuntamiento durante el año 2014. Yo creo que aquí serían los principales elementos, como por ejemplo viáticos, pasajes aéreos, automóvil, spoiler, no lo sé. Aquí no se tiene que admitir. Ese es un ejemplo. Y por último, el recurso de revisión 337/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. Este es muy interesante, este recurso. El recurrente en folio 0644-614 solicita lo siguiente: solicito la relación de los aspirantes a plazas docentes
que presentaron examen de oposición para el ciclo 2014-2015 de todos los niveles educativos como preescolar, primaria y secundaria. La Secretaría de Educación del Estado determinó la disponibilidad de la información y con fecha de 17 de agosto del 2014 se inconforma en particular, manifestando esencialmente no estar de acuerdo con la información que se le entregó, y desde luego esto lo hace a través del recurso de revisión ante este órgano garante. Le toca esta ponencia a mi cargo su estudio, y en ese sentido propongo confirmar la respuesta que la Secretaría de Educación Pública le otorga al recurrente por las siguientes razones. Una vez que el sujeto obligado recibió la solicitud de acceso a la información que se estudia, este emite un acuerdo de disponibilidad de información en el que le comunica al recurrente que no son competentes para tener la información, ya que dicha información se encuentra en la página web del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Por lo que quienes resolvemos al realizar la verificación a ese sitio de internet, concluimos que no le asiste la razón al recurrente por la siguiente razón. Primero, quien maneja todos los procesos que se encuentran en él es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y no la Secretaría de Educación del Estado, como lo aduce el recurrente en su escrito de inconformidad. Segundo, en la parte superior de la página se encuentra el rubro Concurso de Oposición Básica, el cual al ingresar emerge una ventana que de su lado izquierdo muestra dos apartados en los que se contiene la opción de consulta de resultados concernientes al examen de oposición, lo cual es información relativa al requerimiento informativo que se estudia. Tercero, al ingresar a la opción de consulta de resultados, nos percatamos que es un apartado amplio en el que el solicitante puede consultar la información de su interés, seleccionando su entidad federativa, el tipo de convocatoria, ya sea de egresado de normal, pública y abierta, y el tipo de evaluación preescolar, primaria o secundaria. Y por último, al terminar de llenar todos los campos requeridos, procedimos a consultar la información solicitada, la cual se observa a través de una tabla que contiene 12 columnas en las que se precisan los siguientes datos. Primero, posición de lista de prelación, folio del sustentante, grupo de desempeño, y luego vienen los resultados de evaluación, que en el primer momento dice conocimiento y habilidades para la práctica docente, nivel de desempeño, puntuación total del instrumento de evaluación, puntuación en el área de intervención didáctica, puntuación en el área de aspectos curriculares, en el aspecto de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales, viene el nivel de desempeño, puntuación total del instrumento de evaluación, puntuación en el área de compromiso ético, puntuación en el área de mejoras profesionales, puntuación en el área de gestión escolar y vinculación con la comunidad. De lo anterior podemos decir que lo publicado por el sitio de internet antes descrito de internet antes descrito es lo relacionado con lo solicitado por el recurrente, por lo que no le asiste la razón a manifestar que no le entregaron, que lo que le entregaron no corresponde a lo que solicitó, ya que la información provista, que es una tabla electrónica otorgada por el sujeto obligado, es la idónea para cerciorarse que no se maneja el nombre de los docentes que presentan dicho examen, ya que estos se darán a conocer al momento de la contratación de los mismos, y dicho proceso todavía no ocurre. Cabe señalar que la tabla que se observa en la página de internet antes citada, y la cual es la que entrega la Secretaría de Educación como respuesta a la solicitud de acceso al disconforme, denota ser un formato propio de la información que integran los programas, sistemas y bases de datos que maneja el Sistema Nacional de Registro Profesional Docente. Es decir, no se advierte que sea un documento preparado para dar respuesta, a modo pues, para dar respuesta al requerimiento informativo. De igual forma, cabe señalar que si bien es cierto, como señala el ente obligado de su informe en el artículo 9 de la ley, no tiene el imperativo legal de proceder
de procesar la información conforme a los requerimientos del solicitante, sino solamente proporcionarle dicha información en la forma en que se encuentra, y por eso el actor del sujeto obligado en remitir al disco conforme a consultar el sitio de internet referido y mostrarle la información que solicitó en su requerimiento en el estado en que se encuentre, pues como ya se precisó, el sujeto obligado no tiene la obligación de procesar la información tal como lo solicita el recurrente. Así por tanto, propongo confirmar el asunto en virtud de que la actuación del sujeto obligado fue la correcta de dirigir al recurrente a una línea web que corresponde al sistema de registro del servicio profesional docente y que es una dependencia directa de la Secretaría de Educación Pública Federal y no del ámbito estatal. Esos son los 4 asuntos que traía. ¿Tiene alguna precisión que hacer aquí? Como propuesta. Yo una pregunta, él pide relación de los aspirantes a plaza docentes, y lo que se encuentra publicado, no solamente a nivel estatal sino federal, hace las veces de esa relación. Sí, de hecho, nosotros en el estudio agregamos una serie de imágenes de los concursos de oposición para el ingreso a educación básica ciclo escolar 2014-2015, y en esos links aparece del estado de Tabasco, donde de alguna manera viene relacionado con el número de posición en la lista de prelación, folio del sustentante, nunca viene el nombre, grupo de desempeño, conocimiento y habilidades para la práctica docente en el resultado de evaluación, pero nunca viene el nombre, que es lo que requiere el recurrente. Además, la ley establece que se darán los documentos en la forma en que se encuentra. Y bueno, esto no es un documento hecho a modo, sino que es un documento que está publicado por el sistema, como decía, nacional de evaluación, o como le llaman aquí, concurso de oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2014-2015. Entonces, le solicito al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado los 4 proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero del público de Defensa. Un gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es relativo a las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, mismo que me permito poner a consideración de ustedes, señores consejeros, los mismos. Son varios asuntos, voy a iniciar con el 1 y el 2 porque de alguna manera coinciden con el sujeto obligado y con la información solicitada. Me refiero a la queja 075 y 101 del 2014. Aquí se solicita a la Secretaría de Salud información pública respecto a qué médicos no acreditaron el perfil académico requerido, nombre, código, categoría, fecha de ingreso a esa categoría y tipo de contrato o plaza. El titular de la Unidad de Acceso a Información Pública de la Secretaría de Salud, que amparan, no da respuesta y en esa virtud se queja. Los sujetos obligados, que son Francisco Castillo y Pedro Ortiz, y dice que no le entregaron la información correspondiente. Previo análisis a todas las actuaciones y al valor que se le da a los documentos que obran en auto conforme lo establece la ley,
se llega a la conclusión de que le asista la razón a ambos recurrentes. Y por ello las quejas ambas son fundadas. No sé si- solicitudes diferentes. son diferentes, sí, solicitudes diferentes, pero que de alguna manera coinciden, pues, Solicitudes con conceptos diferentes. diferentes. Y por esa virtud fue que me permití aglutinar los dos asuntos para los efectos de, porque el sentido de la resolución es en ambos casos